¿vale? Vamos con otro caso, otra pregunta. Sembré 200 plantas de aguacate e hice un reservorio en el terreno de mi papá. Al fallecer mi papá, se los heredó a mis hermanos y me negaron todo. Ahora quiero recuperar mi inversión. ¿Cómo puedo hacerle? Pues puedes hacerlo de dos maneras, que es lo que en este momento me llega a la mente, según la propia experiencia. Uno, la primera pregunta es, ¿tú tienes testigos, recibos, pago, algo que diga, que indique que en efecto tú sembraste esas plantas ahí y que fueron con el consentimiento de tu papá? Porque si solamente fue de palabra y solamente el testigo era tu papá y tú, y solamente ustedes dos saben que esas plantas eran tuyas, va a ser muy difícil que pruebes que en efecto son tuyas y al dueño actual o a quien le dejaron ese predio, pues si tiene buena intención te lo va a regresar y si no, no te va a dar nada, porque legítimamente era de tu papá y ahora de la otra persona, sea tu hermano, tu primo o cualquier otra persona. Tú debes de comprobar que en efecto tú hiciste, sembraste estas plantas y bueno, pues van creciendo, entonces tú necesitas que te regresen ese dinero. Sin embargo, solo de esas maneras puedes comprobarlo. Si no puedes probarlo, va a ser muy difícil que puedas recuperar ese dinero que tú invertiste ahí. Por eso es importante que cuando ustedes hagan ese tipo de cosas, ya sea sembrar este tipo de plantas en terrenos agrícolas o cualquier mejor en alguna casa donde te prestaron, te rentaron o en algún momento tú vives ahí, que sea bajo contrato donde tú estés señalando. En este caso, lo más adecuado era generar un contrato donde tú señalabas que en ese predio por tantos años se iban a dejártelo o que ya te lo dejaban, cualquiera de los dos. Y si simplemente te daban chance de que tú sembraras ahí, bueno, por tantos años y que el usufructo iba a ser para ti, que tú ibas a sembrar las plantas y todo ese asunto. Y en algún momento cuando, si seguían produciendo, cuando ese contrato terminara, bueno, que te las pagaran es lo más recomendable. Si no, es muy complicado. Esto pasa mucho incluso también en el derecho familiar. Cuando me llegan casos y me preguntan, licenciado, este, a mi esposa le dieron un terreno, a mi esposo le dieron un terreno, juntamos una lanita y entonces empezamos a construir ahí. Construimos unos cuartos, construimos un departamento, construimos una casa, pero al paso del tiempo nos sacaron y ya no nos quieren regresar nuestro dinero. O construyeron en el terreno del suegro o de la suegra o de los suegros y se separan, se divorcian. Y dicen, entonces, ¿cómo nos vamos a dividir ese dinero que invertimos ahí o que yo metí, que ya no voy a vivir ahí? Porque quien se queda a vivir, pues es el hijo o hija de donde lo construyeron, de donde les dieron, pero nunca les oficializaron ese terreno, simplemente se los dieron de palabra y nunca un contrato de compraventa, un contrato de cesión de derechos, un testamento, nada hubo ahí. Entonces, pues es muy difícil que puedan recuperarlo porque tienen que probar y comprobar que en efecto esa propiedad era de la sociedad conyugal, primero, si es que están casados en ese régimen. Y ya hablo sobre este porque es el más común, pero hoy es en el que normalmente se tiene que repartir. Entonces, si no se casaron bajo ese régimen, pues de entrada ya ahí no hay mucho que buscarle. Pero si fue así y fue en el terreno de los suegros, se divorcian y entonces ¿cómo recupero mi inversión? Pues, hermano, si te quieres casar o si estás en ese asunto o hermana, si estás en ese asunto, incluso ahorita están construyendo, pues desde ahorita júntate todas las notas, júntate todos los pagos que le hagas a los albañiles o incluso haz un contrato con los albañiles para que conste que en efecto tú le metieron lana, le metieron material, le metieron varillas, le metieron mano de obra, todo lo que tengan que gastar
para que después puedan probar que en efecto es suyo y posteriormente pues puedan recuperarlo o mitad y mitad y no solo uno de las dos partes se quede con el beneficio de ese patrimonio. Porque muchas veces pasa. Yo lo veo muchas veces. Y luego me dicen, Lick, ya me quieren sacar, ¿qué hago? Pues hay que hacer un procedimiento y hay que hacerlo de la mejor manera. Así es que ya saben que estamos aquí listos para darles cualquier asesoría en las materias en las que somos especialistas. Derecho penal, justicia para adolescentes o derecho para adolescentes o jóvenes, niños, niñas que están en conflicto con la ley, derecho familiar, derecho civil específico sobre correcciones de acta de nacimiento, todo eso, y además en estos temas que son respecto a temas sucesorios, herencias, contratos y demás. Además de el derecho agrario. Vamos a